Hola a todos los cinéfilos, bienvenidos a Detrás de la Ficción. Hoy nos sumergiremos en las heladas aguas del Atlántico Norte para hablar de una de las películas más icónicas del cine, Titanic. ¿Hasta qué punto fue fiel la película a los hechos reales? ¿Existió Jack y Rose? ¿El barco realmente se partió en dos? Acompáñenme a descubrirlo juntos. Pero antes de comenzar, me gustaría primero aclararles que los videos de este canal están divididos en secciones, así que en caso de que no deseen verlos completos y quieran saltarse a la sección, por ejemplo, de hechos reales, les dejaré en la descripción de este video los capítulos con los minutos específicos para que puedan ir a ver. Ahora sí, comencemos con la historia de hoy. Cuando Titanic se estrenó en diciembre de 1997, el mundo no estaba preparado para el fenómeno cultural que estaba a punto de arrasar con la taquilla y marcar una generación. Dirigida por James Cameron, la película fue una producción ambiciosa y arriesgada con un presupuesto que superó los $200 millones, convirtiéndola en su momento en la más cara de la historia. Muchos dudaban que pudiera recuperar su inversión, pero el resultado fue sorprendente. Más de $2.000 millones en recaudación y 11 premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Pero más allá del éxito comercial, Titanic representó un punto de inflexión en el cine de los años 90. Fue el ejemplo perfecto de cómo mezclar drama histórico, romance y tecnología de vanguardia para crear una experiencia cinematográfica inolvidable. En esa época, Hollywood experimentaba con los efectos especiales digitales, pero aún valoraba enormemente la construcción práctica. Y Cameron se lanzó con todo. Construyó una réplica casi completa del barco en un gigantesco set en México con el objetivo de captar la mayor autenticidad posible. Ahora entendamos el contexto histórico de la tragedia que inspiró la película. El Titanic era el orgullo de la ingeniería naval británica. Fue anunciado como insumergible y diseñado con el máximo lujo para la élite de la época. El viaje inaugural en 1912 de Southampton a Nueva York simbolizaba progreso, elegancia y confianza en la tecnología, pero terminó en desastre tras chocar con un iceberg, dejando más de 1.500 muertos. James Cameron, apasionado por el mar y por las historias trágicas, ya había realizado expediciones reales al fondo del océano para filmar los restos del Titanic. Esa obsesión lo llevó a una fidelidad extrema en la recreación de detalles históricos, desde la decoración, los menús, hasta el horario en el que ocurrieron los eventos. El proyecto tuvo múltiples complicaciones, retrasos, condiciones físicas difíciles para el elenco y el equipo y una prensa escéptica. Pero Cameron mantuvo el rumbo. El resultado fue una superproducción que no solo entretuvo, sino que reavivó el interés mundial por la historia real del Titanic. Fue más que una película, fue una reconstrucción emocional y visual del pasado. La película Titanic narra la historia de amor entre Jack Dawson, un joven artista sin recursos que gana un pasaje en tercera clase en una partida de póker, y Rose DeWitt Bukater, una joven de alta sociedad atrapada en un compromiso forzado con el arrogante Cal Hockley. Aunque Jack y Rose nunca existieron en la vida real, su historia se convierte en el hilo conductor que nos guía a través del transatlántico y del desastre que se avecina. Desde el inicio, la película alterna entre el presente, donde un cazador de tesoros explora los restos del Titanic,
y el pasado contado a través de los recuerdos de una anciana Rose. Este recuerdo le da a la historia un aire nostálgico y una conexión emocional directa con el espectador. Uno de los aspectos más aplaudidos del film fue su reparto. Leonardo DiCaprio, que ya venía ganando notoriedad, se consolidó como un ídolo internacional con su interpretación de Jack. Kate Winslet, por su parte, ofreció una actuación emotiva y matizada como Rose, lo que le valió una nominación al Oscar. Ambos actores demostraron una química genuina que trascendió la pantalla y contribuyó al éxito emocional de la película. Pero más allá de la historia romántica, la película presenta una impresionante reconstrucción del barco. Cameron trabajó con historiadores y expertos para recrear con precisión la arquitectura, la decoración, la disposición de las clases sociales y hasta los últimos minutos del naufragio. El nivel de detalle fue tan minucioso que incluso se usaron planos originales del Titanic para construir los sets. Desde el gran salón de primera clase hasta los compartimientos de tercera, todo fue diseñado para transportar al espectador al año 1912. Las escenas del naufragio son particularmente impactantes. El momento en que el barco se parte en dos, las personas cayendo al mar helado, la desesperación de los pasajeros por encontrar un bote salvavidas. Todo está filmado con un dramatismo intenso que no cae en el exceso, sino que transmite la gravedad del momento. Cameron hizo que los actores grabaran muchas de estas escenas en tanques de agua real, soportando temperaturas extremas frías, lo que añadió una capa de realismo brutal a sus interpretaciones. También se destacan los personajes secundarios, muchos de ellos basados en personas reales. El capitán Edward Smith, el diseñador Thomas Andrews, el empresario John Jacob Astor y la famosa Molly Brown son retratados con profundidad y respeto, ayudando a dar contexto histórico sin desviar el foco de la narrativa principal. En cuanto a los aspectos técnicos, la película fue un espectáculo. El diseño de producción, los efectos visuales prácticos, la cinematografía y especialmente la banda sonora compuesta por James Horner, con la inolvidable My Heart Will Go On de Celine Dion, contribuyeron a convertir a Titanic en una experiencia emocional completa. Esta canción, que originalmente Cameron no quería incluir, se transformó en el himno del cine. La historia de Jack y Rose fue el vehículo perfecto para humanizar la tragedia. La decisión de presentar un romance imposible en medio de un desastre permitió al público conectar emocionalmente con los eventos históricos. Y aunque algunos críticos señalaron el enfoque sentimental como un exceso, la audiencia mundial respondió con lágrimas y ovaciones. En definitiva, la dramatización de Titanic fue una mezcla magistral de ficción emocional y rigor histórico. James Cameron no solo quería contar una historia, quería que el espectador sintiera que estaba allí, respirando el mismo aire, viviendo el mismo miedo y la misma esperanza que los pasajeros del Titanic. Esa es quizá la mayor fortaleza de la película, convertir una catástrofe del pasado en una vivencia profundamente humana y cinematográficamente inolvidable. Uno de los mayores atractivos de Titanic es su mezcla entre ficción emocional y precisión histórica. Sin embargo, como toda obra de Hollywood, la película tomó libertades artísticas que vale la pena señalar. A continuación veremos diferencias específicas entre escenas del film y lo que realmente ocurrió. Una de las escenas más recordadas es cuando el Titanic se parte en dos antes de hundirse completamente. Esta representación fue en su momento controvertida. Durante décadas se creyó que el barco se había hundido entero,
pero exploraciones submarinas posteriores, incluida una liderada por el propio James Cameron, confirmaron que efectivamente el casco se partió en dos grandes secciones. En este caso, la película fue sorprendentemente precisa, anticipando un hecho que luego se validó. Otra escena impactante es la orquesta tocando mientras el barco se hunde. Esta secuencia es real y está documentada por varios sobrevivientes. El director de la banda, Wallace Hartley, y sus músicos efectivamente siguieron tocando hasta el final. Sin embargo, el detalle de la última canción que interpretaron, Nearer My God de Thee, es debatido. Algunos testigos afirman que esa fue la última melodía, pero otros no coinciden. El personaje de Molly Brown, interpretado por Kathy Bates, también es real. Su nombre completo era Margaret Brown y fue apodada la insumergible Molly Brown por su valentía al insistir en regresar con su bote salvavidas para rescatar a otros pasajeros. La película retrata bastante bien su carácter decidido, aunque simplifica su participación en la organización del rescate. En cambio, el villano de la película, Cal Hockley, y la propia Rose DeWitt Buckhater son completamente ficticios. No hay registros de personas con esos nombres ni con historias similares. Su presencia sirve como representación dramática de las tensiones sociales entre clases que sí estaban presentes a bordo, pero no están basadas en individuos reales. Otro momento que genera controversia es la escena en la que los oficiales niegan el acceso a los pasajeros de tercera clase para subir a los botes salvavidas. Si bien hubo caos documentados de confusión y desorganización, no se ha probado que se haya cerrado puertas intencionalmente para impedir la evacuación de los más pobres. La película exagera este punto para subrayar la injusticia social, pero lo hace sacrificando exactitud. La figura oficial de Murdoch también fue objeto de debate. En la película se lo muestra cometiendo suicidio tras disparar a un pasajero. Esta escena fue muy criticada por la familia del oficial, ya que no hay pruebas de que eso haya ocurrido. James Cameron incluso ofreció disculpas públicas por esta dramatización. Respecto al iceberg, la película lo muestra con bastante fidelidad. La noche era tranquila, el mar estaba inusualmente calmo y no había luna, lo que dificultaba su detección. Lo que sí se omite es que hubo múltiples advertencias por radio sobre la presencia de hielo en la zona, las cuales fueron ignoradas y no llegaron a tiempo al puente de mando. Otro detalle, la escena donde el diseñador Thomas Andrews camina resignado por el barco mientras se hunde refleja en parte su actitud reportada por los sobrevivientes. Muchos lo describieron ayudando pasajeros hasta el final, sabiendo que no sobreviviría. La película lo homenajea con justicia, aunque lo convierte en un símbolo de redención más que en un retrato literal. Así que finalmente la historia de amor entre Jack y Rose, aunque ficticia, sirve como excusa para mostrar el viaje completo del Titanic, desde el lujo y la esperanza del primer día hasta la desesperación del naufragio. Es una estructura narrativa que funciona como una cápsula emocional para introducir hechos reales de forma más accesible. El RMS Titanic fue un transatlántico británico operado por la White Star Line, considerado en su tiempo una maravilla de la ingeniería naval. Su historia comenzó mucho antes de zarpar, en un contexto de competencia feroz entre las grandes compañías navieras de principio del siglo XX. La White Star Line buscaba dominar las rutas atlánticas ofreciendo lujo y tamaño, no velocidad. Por eso diseñaron el Titanic como una ciudad flotante con comodidades inauditas para su época. Gimnasio, piscina, restaurantes de alta cocina, suites de lujo y tecnología de seguridad avanzada, al menos en teoría.
El Titanic fue construido en Belfast y zarparía desde Southampton el 10 de abril de 1912 con destino a Nueva York. En sus primeros días de viaje hizo paradas en Francia y Queenstown, hoy Cobh en Irlanda, para recoger más pasajeros. A bordo viajaban aproximadamente 2.200 personas entre tripulación y pasajeros de diversas nacionalidades, divididos por clases. La primera clase incluía nombres como John Jacob Astor IV, uno de los hombres más ricos del mundo, Isidor Straus, copropietario de Macy's, y Margaret Brown, posteriormente conocida como la insumergible Molly Brown. En segunda clase viajaban profesores, comerciantes y pequeños empresarios, mientras que en la tercera clase estaba ocupada por inmigrantes europeos en busca de una nueva vida en América. El barco simbolizaba progreso, pero también reflejaba las desigualdades sociales de la época. El 14 de abril, a las 11:40 de la noche, el Titanic chocó con un iceberg en el Atlántico Norte. El impacto fue lateral, arrancando placas del casco por debajo de la línea de flotación. Aunque el barco podría mantenerse a flote con hasta 4 compartimentos inundados, el iceberg dañó 6. En cuestión de horas, el hundimiento se volvió inevitable. Uno de los mayores errores fue la falta de botes salvavidas. Solo había 20, pensados para unas 1.178 personas, y el Titanic transportaba más del doble. La normativa vigente era anticuada y no obligaba a incluir más botes en barcos tan grandes. Además, durante la evacuación hubo confusión, desorganización y falta de entrenamiento de la tripulación, lo que provocó que muchos botes partieran con capacidad libre. La tragedia dejó 1.500 muertos, convirtiéndola en uno de los desastres marítimos más mortales en tiempos de paz. La mayoría de las víctimas fueron pasajeros de tercera clase y miembros de la tripulación. Murieron por hipotermia ya que el agua estaba a 2 grados bajo cero. Las historias de sacrificio, valentía y desigualdad social marcaron profundamente la narrativa posterior del Titanic. Algunos personajes reales destacaron por sus acciones. Thomas Andrews, diseñador del barco, fue visto ayudando a mujeres y niños hasta el final. Isidor Straus y su esposa Ida se negaron a separarse y murieron juntos. La historia de Wallace Hartley y su orquesta, que tocaron hasta el último momento, se convirtió en símbolo de dignidad en medio del caos. Los sobrevivientes fueron rescatados por el RMS Carpathia, que llegó al lugar alrededor de las 4 de la mañana, unas 2 horas después del hundimiento. Muchos de los testimonios recogidos más tarde fueron contradictorios, pero sirvieron para reconstruir el evento con bastante precisión. A raíz del desastre se reformaron numerosas normativas marítimas, incluyendo el requerimiento de botes suficientes para todos los pasajeros y entrenamiento regulares de evacuación. A lo largo del siglo XX, el Titanic se convirtió en leyenda. Su naufragio fue tema de libros, documentales y múltiples adaptaciones cinematográficas antes de la versión de James Cameron. Pero fue esta última la que claramente logró transmitir la combinación de arrogancia tecnológica, desigualdad social y tragedia humana que caracterizó el suceso. En los años 80, una expedición liderada por Robert Ballard descubrió los restos del Titanic a casi 4.000 metros de profundidad. El hallazgo revolucionó el conocimiento del naufragio y permitió corregir errores históricos como la manera en que el barco se había partido. La obsesión de James Cameron por estos descubrimientos fue clave en su enfoque cinematográfico, dándole una clave visual y científica sin precedentes.
Y así concluimos nuestro viaje por una de las películas más queridas y al mismo tiempo más debatidas del cine moderno. Titanic es mucho más que una historia de amor. Es una puerta de entrada a una tragedia real que marcó el siglo XX. James Cameron logró lo que parecía imposible, transformar una catástrofe en un relato universal que sigue emocionando a millones de personas más de 100 años después. Y aunque Jack y Rose nunca existieron, sí representan la humanidad que estuvo a bordo del Titanic, sueños, esperanzas y también las fallas que llevaron a la tragedia. Y eso es precisamente lo que intentamos hacer en este canal. Mirar detrás de la ficción, analizar cómo el cine reinterpreta la historia y entender por qué estas historias siguen vivas generación tras generación. Si te gustó este video, regálame un me gusta, suscríbete al canal que la verdad me ayudaría muchísimo y comparte con otros cinéfilos. Muchísimas gracias a todos los que se van sumando a este canal y gracias a todos aquellos que me dejan su opinión y críticas constructivas para seguir mejorando. También les pido disculpas si he pronunciado mal algún que otro nombre. Por otro lado, también puedes contarme en los comentarios qué otra película o películas basadas en hechos reales te gustaría analizar. Esto fue Detrás de la Ficción y nos veremos en el próximo video.